De última hora, Canadá abre oficialmente este 2024 uno de los programas más importantes y prometedores de los últimos años para que extranjeros como tú, de cualquier parte del mundo, puedan venir a trabajar y a vivir aquí. Por primera vez te lo presentamos en este canal. Son 8 empresas participantes con vacantes abiertas para diversas áreas que están esperándote. Y eso no lo es todo. Nos están presentando con otros 3 programas nuevos y adicionales. Van a ayudarte a encontrar hogar, te pueden pagar los viáticos y ayudarte a traer a tu familia. ¿Y sabes qué? 2 de estos programas son especialmente diseñados para latinos. Las oportunidades son de casi todas las áreas. ¿Calificas? Bueno, aquí lo vas a averiguar. Y como dice el periódico del día de hoy en Canadá, los latinos estamos conquistando. Qué orgullosa me siento de todos ustedes. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribirte. Amigos, qué gusto poder verlos. A ti y a ti. Y sí, también, allá atrás, sí, a ti. No nos fuimos. Hemos estado aquí esperando pacientemente a que ya Canadá nos levante un poquito el castigo a los inmigrantes. Porque pues como ya saben, algunos no habían estado haciendo las cosas por la derecha. Y pues aquí es como en el salón de clases. Por uno, la llevamos todos. Pero como la paciencia es una virtud y aquí estamos de regreso y recargados, pues nos están consintiendo con 4 programas maravillosos. Tienes que verlos de principio a fin, porque estoy segura de que calificas por lo menos para uno de estos. En este canal vemos el cómo sí. Así que si quieres venir a Canadá este 2024 y 2025, agárrate ya lápiz y papel, porque la cosa está que arde. Escríbeme por favor aquí debajo de dónde eres, qué te gustaría trabajar, a qué provincia te gustaría ir y pues bueno, también a qué le sabes, qué estás dispuesto a hacer con tal de venir a Canadá. Y así, de esta forma, yo te puedo ayudar mejor y puedo hacer videos especialmente para ti. Programa número 1, nuevo programa del que aún nadie ha hablado. Y lo tienes, por supuesto, aquí en tu canal. Pues resulta que Canadá ha puesto en marcha el proyecto global Hypergrowth, un nuevo servicio de ampliación que ayudará a las empresas con sede en Canadá a llegar más lejos y con mayor rapidez. ¿Y cómo pueden hacerlo? Bueno, pues entre muchas cosas, pues con un buen equipo de gente bien trabajadora, como tú comprenderás. Las 8 empresas participantes son las siguientes. Número 1, Vive Crop Protection. Con sede en Ontario, está a la altura del desafío de ayudar a los agricultores a hacer más con menos, utilizando los productos químicos que los agricultores conocen y en los que confían. El sistema de distribución patentado de Vive y los productos de protección de cultivos ayudan a los agricultores a reducir costos, tiempo y recursos, al mismo tiempo que reducen su impacto ambiental. Empresa número 2. LifeSpeed Commerce, localizados en Montreal, Quebec. Su objetivo es que las pequeñas empresas funcionen sin problemas. Se enorgullecen de crear productos de punto de venta fáciles de usar para tiendas minoristas y restaurantes. Empresa número 3, Ada Support Inc. Esta es una empresa con sede en Toronto y está impulsando el cambio de un servicio al cliente centrado en el agente a uno basado en la inteligencia artificial. Ellos construyen tecnología para algunas de las marcas más importantes del mundo. Empresa número 4, DPG. Localizada en Quebec, DPG desarrolla nuevos medicamentos, ofreciendo nuevas opciones terapéuticas para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Empresa número 5, Alaya Care. Con sede en Montreal, Quebec, son un grupo farmacéutico internacional que ayudan a pacientes de todo el mundo a permitir y mejorar la atención desde la comodidad de sus hogares.
Empresa número 6, Clio. Localizada en Burnaby, British Columbia, es el proveedor líder mundial de tecnología legal basada en la nube que ofrece a los abogados soluciones para hacer crecer sus firmas de manera más efectiva, más rentable y con mejores experiencias para los clientes. Empresa número 7, CellCarta. Localizada en Montreal, Quebec, ellos ofrecen soluciones de pruebas personalizadas en servicios de medición de muestras. Empresa número 8, Clarios. También con sede en la hermosa Columbia Británica, son pioneros en la miniaturización de los ultrasonidos. El primer grupo selecto de empresas canadienses son 8. Paréntesis. Esto quiere decir que habrá más empresas en un futuro. Aquí dice en la página del gobierno de Canadá, pero no te preocupes, como tú eres seguidor de Latina en Canadá, pues solamente tienes que darle clic a la campanita y te va a llegar la notificación de todos mis videos. Este programa va a agilizar el proceso de contratación, incluso de 2 semanas, lo que va a permitir a las empresas priorizar la contratación a quien le sepa mejor, a quien esté más calificada, independientemente de su nacionalidad. Es decir, tú puedes ser hondureño, cubano, argentino, colombiano, no importa, escribe aquí tu país. Muy bien, ahora vámonos a lo que nos importa, los requisitos. Número 1, obtener una oferta laboral en alguna de estas empresas, en algún área que recaiga en alguna de las siguientes clasificaciones. Tier 0, 1, 2 o 3. Paloma, ¿pero qué es eso? Espérame tantito, para allá voy. Y desde ahorita te digo, si tu ocupación no entra en alguna de todas estas ocupaciones, no te preocupes. Hay otros 3 programas de los cuales te voy a hablar en este video. Paciencia. En resumen, Canadá separó las ocupaciones en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la pantalla te estoy poniendo la tabla traducida. Por favor, ponle stop al video, léelo y continúa con el video más adelante. ¿Para qué? Pues para que yo te pueda explicar todas las ocupaciones que entran en este programa. Si entras a la liga que te dejé en la cajita de descripción, puedes ver las listas de todas las ocupaciones que hay. Digamos que el 0 viene siendo los trabajos más calificados y así para abajo. Me voy a ir, fíjate aquí, a la página 31, en el número 3. Que sí entra en este programa. Solamente por ejemplo, va desde operadores de plantas de tratamiento de agua residual, fotógrafos, pintores, atletas, cocineros, reposteros, peluqueros, pescadores, mineros, ensambladores, conductores, y la lista sigue y sigue y sigue. Entonces, ¿cómo vas a conseguir la oferta laboral? Mira, yo ya te hice la tarea y esto tienes que saber que lo puedes hacer desde tu casa, desde tu país, aunque no tengas un permiso de trabajo todavía. Les marqué a algunas de las empresas, por cierto, por teléfono y me dijeron: señorita, usted tiene varias opciones. Nosotros publicamos vacantes en nuestras páginas y si usted le da clic a la pestaña de Work With Us, Careers o Jobs, ahí puede encontrar las vacantes, pero también tenemos otras en páginas como JobBank, como Indeed, etc. Y si tú no encuentras la vacante que buscas, señorita, entonces por favor nos puedes enviar por favor tu currículum a nuestro correo electrónico. En todas las páginas viene un correo electrónico y les puedes enviar tu solicitud. Y si no sabes cómo hacer tu currículum vitae estilo canadiense, te recuerdo que también te tengo todo el tutorial y el formato totalmente gratis en este video de por acá. También es importante que tengas una cover letter. Y también te tengo un video de eso, formato gratuito. Y como ya sé que me van a preguntar: Paloma, el idioma de este programa. Bueno, espérame un momento. Para este programa en específico es desde inglés intermedio o avanzado, dependiendo del tipo de trabajo. Paloma, pero es que yo no tengo ninguna de esas áreas. Yo solamente tengo inglés básico. O es más, ni siquiera tengo inglés, ni tengo francés. Insisto, espérame tantito. Porque en otros programas que te voy a presentar con puro español, puedes tener más que suficiente. Pero estate atento, no te muevas de aquí. Programa número 2. Alberta Tourism and Hospitality Stream. El programa de turismo y hotelería de la hermosa provincia de Alberta está destinada para que tú te vengas a Alberta, que estés trabajando un rato en el sector de turismo y hotelería y que una vez que cumplas con los requisitos, que te adelanto, no son muchos,
puedas solicitar la residencia permanente, el cual es el paso previo a ser ciudadano. Y pues tú quieres la residencia permanente, digo, yo la quiero. ¿Quién no la quiere? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Alberta, por cierto, hace aproximadamente unos 2 años? Platícame qué te pareció. Hay mucha gente interesada en Alberta. ¿Te gustaría que fuéramos otra vez? Estaba pensando en ir por ahí de septiembre a preguntarle a Diego Saúl Reyna que qué trabajos tiene, pero escríbemelo aquí por favor debajo. Entonces tu empleo debe de recaer en alguna de las siguientes áreas que te estoy mostrando, entre ellas cocineros, meseros, recepcionistas, conserjes, guías, etc. Inglés o francés básico. Por lo menos 6 meses de trabajo con tu empleador. Y mínimo de high school, también llamado preparatoria en algunos países, como lo es en mi país, en México. ¿Dónde vas a encontrar empleo? Pues en muchos lados, así como te comenté anteriormente en el video, pero vámonos a JobBank Canadá. Para los que no saben, JobBank es el sitio oficial de búsqueda de empleo del gobierno de Canadá. Es una herramienta, amigos, maravillosa, porque te permite colocar filtros para poder encontrar trabajo en la provincia que tú quieres, en el área que tú buscas. Y para gente como tú, que aún no tiene permiso de trabajo. Entonces vamos a revisarlo juntos muy rápidamente. Les voy a mostrar el paso a paso. Van a ingresar a la liga que les voy a dejar aquí debajo. Este es un apartado para buscar trabajo especialmente para gente que no tiene permiso de trabajo y que se encuentra en el extranjero de cualquier país. Le vas a poner que estás buscando trabajo en Alberta y vas a ingresar el tipo de trabajo de las áreas que ya comentamos aquí. Y tú puedes ver que van a arrojar muchísimas opciones. Solamente de esta opción que le puse en hotel nos salieron 130 y tantas opciones. Recuerda que puedes traducirlo también con el clic secundario, si quieres leerlo en español. Te van a decir cuánto te van a pagar. Este es para gerente, cuáles son las aptitudes que buscan en ti. Para que veas, aquí justamente dice que puedes solicitar empleo. Te lo confirma el gobierno de Canadá, aunque no tengas permiso de trabajo. Y ahí está el correo electrónico en el que tú puedes enviar tu CV estilo canadiense. Ahora, recuerda que solamente puedes solicitar empleo para aplicar a este programa si tú estás buscando empleo en alguno de las áreas que ya mencionamos. Programa número 3. Amigos, les tengo esta sorpresa. Nadie ha hablado de esto, por cierto, y estoy segura que después de este video van a sacar otros, espero, porque vean, con esto que de la ausencia que tuve aquí en YouTube, como que ya casi nadie estuvo sacando videos de programas. ¿Qué pasó? Lo bueno que ya regresamos, hay que ponernos las pilas. Los equipos oficiales de inmigración de las provincias de New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island y Newfoundland and Labrador llegarán a la Ciudad de México. Esto es solamente para mexicanos en septiembre del 2024. Espérame tantito. La provincia de New Brunswick, por si tú no lo recuerdas, generalmente hace muchas ferias de empleo en línea, pero yo te voy a avisar cuando sea la siguiente y generalmente estas son abiertas al público, a cualquier persona de cualquier país. Estas son todas las áreas participantes. Tienes que llenar este formulario en el que te preguntan algunas cosas, como por ejemplo tu grupo de edad, cuántos años tienes de experiencia, etc. Ellos van a decidir si te invitan a su fiesta o no. No es por presionar, se puede cerrar en cualquier momento, así que ellos deciden, evalúan. No hay requisitos tal cuales, es a discreción de ellos, de todos los que se postulan. Ellos tienen ciertas características que buscan, pero mira, que no arriesga, no gana. Tú, postúlate. Si te sientes capaz, postúlate. Si no eres de México, no te me agüites, como decimos los mexicanos, porque mira lo que acabo de descubrir. En la misma página del gobierno de New Brunswick dice que, y ellos mismos lo están diciendo y confirmando, tenemos escasez en ciertas áreas. Así que puedes también solicitar empleo a través de JobBank en las siguientes áreas: salud, educación, tecnología de la información, silvicultura, producción de alimentos y finalmente oficios técnicos. Programa número 4, Journée Québec 2024. Para quien no sabe, Journée Québec es uno de los programas más increíbles de los últimos años. Consiste en la Alianza de Quebec, en donde vivo, de traer gente de otras partes del mundo a trabajar y a vivir con su familia. Es un gran programa.
del cual hemos tenido muchísimos testimonios en el canal. Generalmente, para muchos empleos no te piden francés de inicio. Es el idioma que se habla aquí, te pagan viáticos, todo el proceso de inmigración lo cubre el empleador, incluso el de tu familia, te pagan por aprender francés. Es una cosa maravillosa. Y déjame contarte que he visto tantos hispanos aquí en Quebec, no tienen una idea. Los sectores de actividad son aeroespacial, topografía y geomática, batería, construcción, educación, fabricación y mecanizado, ingeniería, civil, mecánica eléctrica y automatización, fabricante, oficios de carpintería, servicios sanitarios y sociales, servicios educativos de guardería, tecnologías de la información y ventas y servicio. Las inscripciones se abrirán en cuanto se acerque el mes de noviembre, pero ustedes no tienen que revisar nada, yo les aviso, ese es mi trabajo. Soy su paloma mensajera. Para este año 2024 ya solamente nos queda el de Colombia, pero no se preocupen, porque recuerden que siempre esperamos con ansias el 2025 para que abra uno para toda Latinoamérica, como ya lo han hecho antes, o solamente para cientos países de Latinoamérica, no sabemos. ¿De qué países les gustaría que hubiera un Journée Québec? Escríbanlo por favor aquí debajo. Yo quiero que exista un Journée Québec 2025 y escribe tu país. Recuerda que el sueño canadiense no se ha terminado. Y quien te lo diga es por muchas razones, pero créeme que nunca por buenas intenciones. Este tipo de encabezados, amigos, son los que necesitamos. Estamos causando ruido de poco a poco en Canadá y todo es gracias a gente como tú, bien luchona, que no se rinde y que le demuestra a todo el mundo de lo que estamos hechos. Si tú llegaste hasta este momento del video, quiero decirte que yo sé que tú eres una persona bien trabajadora y que como mereces venir a Canadá te voy a regalar algo. Te voy a regalar una asesoría con CV Canada Immigration, la empresa de inmigración de mi amigo Diego Saúl Reina. Tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que comentar en el video que llegaste hasta el final y cuál es la razón por la cual tú quieres venir a Canadá. Por favor, no escriban la palabra sorteo porque luego los que no llegaron hasta el final van a hacer trampita y aquí queremos a puros reales. El afortunado o la afortunada va a ser anunciado en los próximos videos, así que no te los puedes perder. Vamos a tener un video semanal. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribírmelo aquí debajo. Te leo. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.